Bueno, buenas tardes a todos, yo soy Víctor. El día de hoy voy a ser su moderador en este grupo de enfoque. Y antes de comenzar, me gustaría aclarar que este grupo de enfoque es con fines académicos y nos enfocaremos en el tema de la cancelación. No buscamos meritar o demeritar ninguna postura y les pedimos por favor que se mantengan serenos y respetuosos ante todos. Dicho esto, agradecemos su presencia de todos y pues comenzamos. Primera pregunta es, ¿cómo definirían la cancelación? Perdón. ¿Quién gusta empezar? Levante la mano. Sí, adelante. Bueno, ¿qué tal, Víctor? Buena tarde. Pues hay que pensar diciendo que la cancelación en la actualidad pues es un juicio social que se imparte a través de toda la cultura colectiva y social, pues precisamente para eso, para juzgar actuaciones, hechos y participaciones de personas en distintos rubros. Entonces la cancelación se vuelve en esa parte de la sociedad para poder ponerle un ojo a las personas, para decirles, en la vida pública y libre que tienes, lo que haces le afecta a los demás y los demás pueden opinar sobre ello. ¿Alguien más? Bueno, yo de mi parte puedo comentar. Buenas tardes antes que nada a todos. Esta onda de la cancelación, si bien sí es una forma de señalar ciertos temas acerca de personas que no consiguen como que esta justicia que se supone que se tiene que dar, el señalamiento, la cancelación viene siendo a veces un poco polarizada por temas, por influencias o por falta de información. Entonces, si bien está correcto este tipo de acciones cuando está sustentada su información, también tenemos que ser sinceros y también señalar este punto de que la polarización a veces en esos temas es muy importante y a veces puede ser hasta perjudicial para las personas que no la deben y la temen. ¿Alguien más? Sí, adelante. Buenas tardes. Yo definiría la cancelación como el hecho de poner en alerta a la sociedad acerca de alguna actitud sobre una persona específica. ¿Alguien más que quiera levantar la mano? Bueno, Moy, ¿qué opinas acerca de esto? Disculpe, por el momento no tengo todavía lo que te puedo contestar. Claro. Entonces, vamos a continuar. Fer, ¿qué opinas? Yo solo retomaría las palabras de Willy y de Miscas en el punto de que se trata más que nada de una señalación, ¿no? Y esta puede ser ambigua, o sea, puede ser algo bueno, pero puede ser algo malo. Y actualmente existe un problema con la cancelación, al menos a nivel nacional, en el caso de México. Si tomamos y comparamos la cancelación que existe en Estados Unidos, es más seria y es más profunda y afecta a las personas de verdad, ¿no? En México no, en México la cancelación incluso llega a ser una broma. Incluso la gente se exalta, se enorgullece de esos señalamientos, aunque sean malos, y dicen, no, pues me pasó esto, ¿no? Y se ríen como si nada, o sea, la cancelación aquí en México tal vez tiene como que ese desenfoque, ese mal uso, por la misma parte de cómo es la sociedad, de que la sociedad se burla de sus problemas, ¿no? Aquí en México, y no tiene la suficiente seriedad. En algunos casos sí y en otros no, por lo mismo que mencionaba, me parece, Willy, de las influencias y de todo este tipo de cosas que, pues, que de alguna forma intervienen dentro del proceso de cancelar a alguien o señalar una acción que no está pues, correcta, ¿no? Mayormente. Jesús, ¿algo que opinar? Sí, pues yo podría definir a la cancelación bajo mi concepto de que es una forma de reproche en la que se le hace a una persona por algún cargo o puesto que desempeña, incluso aunque no desempeñe algún puesto, en algún acto inmoral o algo que esté mal visto por la sociedad. Claro. ¿Sigue sin poder contestar, Moy? Pues, lo mismo, como dicen mis compañeros. Discúlpeme, estoy nervioso. No pasa nada. Continuemos, por favor. Claro, bueno. Segunda pregunta. ¿Consideras que la cancelación es una forma de justicia o de violencia contra una persona? ¿Alguien que quiera comenzar? Adelante, Fer. Depende del uso.
puede ser ambas. Porque, reitero, hay veces en las que la cancelación es necesaria a falta de justicia. Muchas veces hay casos de verdad indignantes que si lo llevamos en un determinado proceso legal no se cumple con la justicia necesaria. Sin embargo, en casos mínimos que incluso trascienden en un vínculo personal, cuando existe un señalamiento exterior, puede afectar a las personas y sí llegaría a ser un grado de violencia, ¿no? Porque juega con muchas partes, sobre todo la psicológica y la emocional. ¿Alguien más que quiera? Sí, Bueno, adelante. dentro de esta pregunta, la cuestión aquí es quién se hace el héroe, ¿no? A veces, si nos vamos por este tipo de metodología de, no, pues yo me hago el héroe y hago justicia al hacer este acto de cancelación, haces también un poquito de fuerza, digamos, hablada, escrita, al señalar a una persona. Eso también es un tipo de violencia, porque volvemos a un poquito a la cuestión esta de que depende mucho de qué está pasando, del contexto de esta cancelación, de una situación en específico, porque si está bien sustentada, digamos, sí se está haciendo justicia, porque tienen razón, y a partir de eso, pues está bien, digamos, se nos prevé, se nos está señalando una verdad que a lo mejor para esta persona dice que no, pero si todo el mundo está de acuerdo con este juicio, que no, obviamente, como en una sociedad, nunca vamos a lograr que haya una totalidad, una unanimidad en esos aspectos de señalar y las decisiones, es algo muy bien. Ahora bien, en un tema, una situación donde no esté bien sustentado, haya influencias, repitiendo un poquito mi respuesta anterior, haya influencias o haya temas que a lo mejor no van de acuerdo, pero se hacen este tipo de influencias, se está haciendo mucha violencia. Tampoco nosotros, al hacer un acto de cancelación, tenemos que ser conscientes de que va a venir gente atrás que va a hacer lo mismo a partir del mismo tema, y uno como cancelador, digamos el caso, no puede controlar a esta gente que viene atrás, no puede controlar el tipo de violencia, el lenguaje o la forma en cómo se señala y daña a esta persona, tanto psicológica como también en ocasiones físicamente. Entonces, yo mi respuesta sería las dos, porque no podemos medir la violencia con la que las demás personas pueden hacer ese tipo de actos de cancelación. Claro. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Adelante, Jesús. En mi caso yo no considero que la cancelación sea una forma de justicia. La considero más como un puente o un vínculo para hacer justicia, ya que le das visualización a ese hecho que pues literalmente no se está llevando a cabo como se tiene que llevar, ¿no? Pero también lo considero una forma de violencia hacia la persona que está siendo cancelada, siempre y cuando los motivos no sean los cuales se están persiguiendo. Ejemplo, para cancelar a una persona por algo que realmente hizo. Entonces, tampoco lo veo como una forma de justicia, porque no es como que al cancelar a una persona en redes sociales te repare el daño que te hizo esa persona, ¿sabes? Entonces sería más como el puente para darle visualización a eso y que de ahí se tome justicia por las formas que se tienen que tomar. Fer, ¿quieres agregar algo? Sí, creo que más que nada sería o dependería de la intención con que se haga la cancelación. Porque si buscas dañar a la persona en lugar de, como dice el compañero, visualizar alguna acción que incluso pone en riesgo a la sociedad o a las personas que pueden estar alrededor de esa persona, si lo haces con una intención que busque dañar, ahí sí ya estás poniendo en riesgo muchas cosas. Y pues actualmente muchas de estas cosas de cancelaciones sí se basan en buscar dañar y denigrar a una persona, tanto en su imagen pública, en su desempeño, y esto obviamente afecta su vida personal, ¿no? Su estado psicológico y todo lo demás. Creo que eso es principalmente una de las cosas que podrían definirlo, y bueno, me parece totalmente de acuerdo y acertada la opinión donde dice que es un puente, un vínculo hacia la justicia, ¿no? De visibilizar, en el caso de que sea una cancelación fundamentada, como también dijo Miscas. Ok. Willy, adelante. Yo querría retomar los 3 puntos de Fer, Jesús y Miscas, porque lo dicen de una manera muy concreta. Es correcto, si tienes el fundamento y está hecho con la intención, bueno, ¿con qué intención precede la cancelación? Si tú quieres señalar
a una persona o quieres perjudicarla, pues claro, hasta cierto punto se convierte en violencia. Si tú quieres utilizar la cancelación como un medio para señalar un acto, hasta cierto punto tú estás todavía estás ejecutando tu labor social de yo, como individuo, denuncio un hecho que está sucediendo para que se pueda proceder de manera o legal o de manera social, porque al final la cancelación queda en ese aspecto y siempre ha existido en la historia de la humanidad, en comunidades en las que se señala, ok, un hombre que robó alimento, se señala, no porque sea malo, sino porque es un señalamiento que, de acuerdo a las normas de cierta sociedad, pueden ser considerado como un comportamiento al cual tienes que ponerle atención. Y lo dice Miscas, tú desencadenas a través de la cancelación de más personas que no sabes exactamente en qué magnitud, en qué dirección dirigirán sus comentarios, y hoy en día es muy sencillo poder hacerlo por redes sociales. Tú denuncias un hecho, tal vez de manera legítima, tal vez de manera Acertada. sí, acertada en yo te señalo porque tú hiciste un acto malo, pero no sabes cómo Areli va a decir, no tienes idea del comentario que va a poder decir Miscas, y entonces, claro, la cancelación puede ser un acto de justicia social, no judicial, pero dependerá de la magnitud de cómo se desarrolle y si se convierte en violencia o no. Porque claro, pueden señalarnos a nosotros 7 en la mesa por cualquier cosa, pero puede quedarse en eso, en un señalamiento. Pero si en cambio persigues a las personas, llegas al punto de acosarlos, agredirlos, amenazarlos, dependerá mucho el grado de violencia, y hay cosas que uno no percibe de primera instancia, pero el señalamiento que uno le puede hacer a otra persona lo estás haciendo de acuerdo únicamente con base a lo que percibes de ellos. No tienes idea si yo, al hablar de Jesús, podré herir susceptibilidades que son evidentes que no conoceré a menos que tengamos alguna charla o yo sepa. A Jesús le puede molestar que yo hable de su ideología política, y se puede convertir en un cierto tipo de violencia que yo esté atacando cosas que no percibo de otras personas. Entonces, la cancelación sirve hasta cierto punto. La magnitud en la que se desarrolla y qué enfoque le damos es lo que la convierte en violencia. Claro, ¿alguien más quiere añadir algo? Yo voy con, perdón. Sí, adelante. Sí, voy con respecto a lo que dice Willy y Miscas. No estamos como tan preparados al ver la multitud que viene detrás al momento de la cancelación, porque sí nos puede llegar a dañar a las personas. Entonces, perdóname, se me fue. Bueno, con respecto a lo que decía Willy, el buscar... Perdóname, No pasa nada. El nervio. Sí, no te preocupes. Areli, ¿algo que agregar? Bueno, creo que estoy de acuerdo con las opiniones que se han expuesto. La cancelación puede ser una forma de hacer conocido un hecho presente para que se le dé un seguimiento legal, pero hay veces en las que las personas que están, la sociedad que lo está viendo, puede tomar vías de acción que pueden dañar a una persona de forma incluso física. Claro. ¿Quieres añadir algo más, Moy, o pasamos a la siguiente pregunta? Perdóname. Añadiendo al comentario que hice hace rato, es lo mismo como empezar a buscar culpables. Buscar culpables por lo que se está cancelando. Entonces, yo definiría un poco como buscar culpables el buscar darle a la persona el rechazo de la sociedad para hacerlo conocer de lo que hizo. Y listo. Okay. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál dirían que es el límite de una cancelación? ¿Alguien que quiera comenzar? Fer, adelante. Donde ya pone en peligro la integridad de la persona. Porque lo voy a sustentar con 2 ejemplos. El primero, vamos a retomar el caso de la niña que subió las fotos del gatito que mató en Twitter. ¿Realmente merecía una condena social? Sí. ¿Realmente merecía que las autoridades, que sus familiares se dieran cuenta de lo que estaba haciendo? Porque si seguía
maltratando animales, ¿quién dice que el día de mañana no lo haría con un niño, no? O con otra persona. Este tipo de... y luego ella mofándose de esto, ¿no? Es obviamente algo cruel. Se fue con la parte más sensible de la mayoría de personas. ¿Por qué meterte con un animalito? A muchos les causó enojo, a muchos nos causó rabia, me incluyo. Muchos queríamos que se quedara presa, que las autoridades intercedieran. Se da la fuga y dentro de eso de que se da la fuga empiezan a... Bueno, y también la otra chica del perrito, ¿no? Empieza la gente a tomar justicia por su propia mano, empiezan a filtrar su información, la de sus padres, la de sus familias, empiezan a quemar su casa, empiezan a generar atentados. Hasta la fecha pues ya no se sabe más o menos qué pasó con ella, ¿no? Pero en una primera instancia, aunque sí se merecía la condena social, y aunque algunos dijimos sí, que la quemen, la verdad es que ya llegar a unos extremos donde incluso metes a la familia nada más porque le va a llegar y le va a doler, y darle esa lección, ya está rebasando los límites, ¿no? Y es en un caso con sustentos. Ahora, vamos en un caso donde una persona, y esto me sustenta un poco en una película que se llama La Casa, del 2012, un profesor de guardería es señalado por una niña de que la tocó. La niña no sabe exactamente qué es lo que dice, está molesta, se enoja y se le ocurre decir eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El pueblo cambia la perspectiva de esa persona y lo condenan socialmente, le queman su casa, quieren dañar a su perro, a su hijo, le quitan trabajo, lo hacen sentir menos, lo excluyen, ¿no? Incluso lo señalan. La gente tiene la oportunidad en cada momento de decirle a sus hijos y enfrente de él: no te acerques porque te puede hacer algo, o no dejen a los niños solos con ese señor. Y ese tipo de pequeñas acciones van generando un cúmulo, ¿no? Ya llegada casi el final, el clímax de la película, en este caso la niña admite que estaba enojada, pero que el profesor nunca le hizo nada. Entonces la gente como que busca enmendar esa parte, pero el daño ya está hecho, ¿sabes? Como que no hay una forma de, cuando llegas a algo muy fuerte, de enmendar las cosas, y menos cuando no hay ese sustento. Da un mensaje muy fuerte esta parte, y da un mensaje más fuerte al final de la película, porque al final de la película, cuando ya todas las especies están limadas, este hombre está en el bosque normal y sufre un atentado, ¿no? Entonces ahí se da cuenta que a pesar de que se limpió su imagen, se quitó ese problema, no fue lo mismo para todas las personas. O sea, no todas las personas dijeron, no lo hizo, ¿no? Porque cada persona tiene un juicio diferente. Entonces, los límites o el límite sí llega cuando ya te estás sobrepasando y entrando en cómo afectas y cómo buscas afectar la integridad de una persona. Ok. ¿Alguien más que quiera añadir algo? Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice Fer con respecto a este límite. Yo considero desde una perspectiva propia, a partir de mis palabras, que el límite de la cancelación ya viene, ya decir hasta aquí ya fue suficiente, es cuando ya pasa esa barrera del entorno de la persona a la que estás siendo cancelada. El entorno, digamos, como dice Fer, la familia, amigos cercanos, parejas, que no la deben ni la temen en esa situación porque no están involucrados en una situación de ejemplo, digamos. Ahora bien, ya también, digamos, un tope de hasta aquí es la violencia física, digamos. Sí. Está muy bien la cancelación porque es lo que constantemente vemos en redes o en medios de comunicación de difusión masiva, pero ya cuando se atraviesa este punto a una agresión física, ya estamos tocando distintas ramas o distintos hilos delgados de que de un golpe lo puedes matar a la persona. Y ahora ya traspasaste otro límite muy, muy cañón, que es la muerte, matar. Entonces, saber identificar estos semáforos o estas alertas en este sentido de decir hasta aquí es muy importante para identificar cuando una cancelación ya se está convirtiendo, digámoslo, lo voy a decir de una forma muy informal,
pues un grupo de linchamiento, en pocas palabras, desde mi perspectiva. Claro. ¿Alguien más? Sí. Adelante, Arely. Bueno, yo creo que el límite de una cancelación es cuando se empieza, bueno, como dijeron todos, a proporcionar información que pueda dar pie a algún ataque ya físico. Cuando se empieza el famoso doxeo, cuando empiezas a dar ya información vulnerable de la persona o de su grupo cercano que pueda ocasionarles algún ataque. Ese sería el límite. Ok. ¿Alguien más que quiera añadir algo? Willy, ¿nada que añadir? Pues prácticamente lo dijeron todo. Consideraría que decir si estás cancelando a alguien que se mantenga únicamente en el motivo inicial de la cancelación no es válido tampoco, porque puede que Jesús agregue algún comentario que sí proporcione contexto de la cancelación. Digamos, el ejemplo previo del individuo que robó comida en su aldea. Ok, pero también días anteriores robó ganado. Creo que sería notable el poderlo denunciar de la misma manera. Entonces, no delimitarse a eso de la cancelación inicia por un motivo y no agregarle más. No se podría, porque lo estás haciendo con ese aspecto de resaltar. Pero claro, si empiezas a dar tu información confidencial, a generar incluso el morbo del comentario de agresiones verbales, ya no tiene mucho sentido que se siga incitando, y serían los límites de la cancelación. Únicamente el poder denunciar el hecho y que se mantenga latente, que sea destacable hasta el punto en el que, sin agresiones, sin filtración de información confidencial, sin algo que atente de manera moral y física a las personas. Ok. Bueno, adelante. Porque igual para eso están las autoridades correspondientes que le dan el seguimiento a la cancelación para evitar este tipo de abusos, todavía de acoso después de haber sido a lo mejor cancelado, y evitar esas agresiones físicas hacia el cancelado. Ok. Jesús, ¿algo que añadir? Sí, bueno, considero que como personas no entendemos un límite cuando es una cancelación, porque todos nos basamos en el de tengo libertad de expresión y puedo decir lo que sea de la persona si no la conozca. Entonces, no solamente es resguardar la integridad física de la persona, sino también existe la integridad mental de la persona, algo que puedes dañar y que posiblemente no pueda volver a subsanar en mucho tiempo. O sea, hay personas que por una cancelación pueden llegar hasta casi suicidarse. Han llegado a suicidarse. Exactamente. Entonces, no veo un límite que digas, este es el límite que si lo pasas ya es como que ya estás atacando directamente a la persona. Desde el momento en el que no diriges tu cancelación de una forma que se tiene que hacer, bueno, creo que no hay una forma de hacer una cancelación, pero enfocada en los verdaderos hechos que quieres resaltar. Muchas personas nada más van en ofender a la persona y de ahí todos los demás se van a ofender a la persona. No es de que quiero visualizar el hecho, es quiero ofender a la persona por lo que hizo. Ya no me está importando tanto que se repare el daño causado, sino ya es de que te voy a funar coloquialmente, ¿no? Ya es de, lo hiciste, pues ahora la pagas, ¿no? Entonces no solamente es esperar a que te ataquen físicamente, sino también te están atacando psicológicamente, porque te pueden causar un daño, o sea, cañón, en cuestión de los comentarios que te lleguen a hacer o lo que te lleguen a decir durante las redes sociales. Ok. ¿Nadie más quiere añadir algo? Bueno, a mí me gustaría agregar con lo que decía Jesús acerca de esto de los derechos, y tocó un punto muy importante que es cuando uno cancela, cuando uno da su forma de expresar, se respalda con esto que dices, que es la libertad de expresión. Aquí está diciendo esta persona, bueno, yo tengo este derecho, muy bien, pero entonces tampoco estás viendo por el derecho o la integridad de la persona a la que estás cancelando, independientemente de la acción, sea sustentada o no sea sustentada, es una persona que tiene derecho a la seguridad. Entonces, cuando yo creo que se podría resumir todas nuestras respuestas en esto, la cancelación ya tendría que tener un stop cuando los derechos del ser humano ya están siendo violados o invalidados. Ajá, exactamente. La frase que dice tus derechos terminan donde empiezan los míos, ¿no? Exactamente. Claro. Bueno, estas fueron unas
pequeñas preguntas de introducción hacia el tema. Ahora continuamos con las preguntas de cancelación, pero respecto al tema del paro. La primera sería, ¿en qué aspectos las redes sociales influyeron en las cancelaciones de diferentes personajes durante el movimiento estudiantil? Adelante, Fer. De muchas formas. Y voy a dividirlo en dos segmentos. Primero, la cancelación a las autoridades de la universidad. Dentro de ellas está el rector, la defensa universitaria, el mismo Esteban y María Teresa Paulín. Y del otro lado están los voceros. Entonces, por la parte de las autoridades, la cancelación que les llegó fue referente a sus actos y fue a partir de este medio, de las redes sociales, que pudo fluir de información, ¿no? Y con mucha desinformación de por medio, pero pudo fluir. Aunque la desinformación no se vio tanto aquí, se vio más el señalamiento, más el disgusto de las personas, la desinformación se vio del otro lado. Pero antes de pasar al otro punto, en las redes sociales fue más rápido que se pudiera hablar de las cosas que pasaban que muchos no conocían. Por ejemplo, y yo lo voy a hacer desde una noción muy general, creo que media comunidad estudiantil no tenía idea de quién era Esteban y de cuál era su papel. Entonces fue a partir de que dicen, él es presidente del consejo. ¿De qué consejo? Del consejo estudiantil. ¿Quién lo eligió? Pues tantas personas. ¿Y qué hace o qué, no? Ya explicas lo que hace. Y ahí salen sus trapitos, ¿no? Ya lleva más de 2 años, fue algo de LIDA, golpeó estudiantes, y luego él mismo metiéndose el pie con su comunicado. Entonces, solo fomenta que las cosas se aumenten, ¿no? Del mismo modo pasó con el señor rector y con la defensa universitaria, ¿no? En el caso de María Teresa Paulín es un poquito distinto porque ella nunca hizo un pronunciamiento. Los demás sí, pero ella no. Entonces ella solamente en una ocasión, me parece que fue en la rueda de prensa, fue donde afirmó que todas las cosas que estaban diciendo sobre ella ya le estaban afectando, ¿no? Pero fue también a través de las mismas redes sociales que se hace público todas las cosas que pasaban dentro del Instituto de Artes por María Teresa como docente y que causan la molestia de los estudiantes cuando se vuelve directora. Y estas cosas son expuestas y son comprendidas y atendidas por la comunidad, y eso hace y genera la solidaridad y unión de los compañeros. El hecho de decir, bueno, si ella hace esto y es la directora, ¿por qué no la sacan? Y ya de ahí el consecuente de acciones, ¿no? Pero porque la protegen, lo mismo Esteban, porque el señor rector no da una respuesta. Y este tipo de cosas aumentan, como lo decía hace rato Willy, dan motivos, dan más pautas a que la cancelación de estos personajes principales siga en aumento. Ahora, del otro lado, los voceros. A muchos de los voceros se les funó porque no todas las personas estaban de acuerdo con las acciones que tomaban. Muchos de ellos se mantuvieron en la línea, muchos de ellos soportaron muchas cosas que no pensaban que podían llegar a soportar. Hubo desinformación, voy a hablar en específico de una página, si se me permite. Hubo aparte de la página de Revelarte de LIDA, hubo 2 páginas en Facebook que pues pudieron, y aparte de la universidad, pudieron dar contexto a la población universitaria y en general. La primera es de Memes UAEH de Ricky Serrano, me parece, donde este personaje se mantenía un poquito a favor del movimiento por ciertas razones y no buscaba desvirtuar la imagen de las personas. En la postparte está Somos UAEH, que se supone que es una comunidad de estudiantes, donde sí atacaban a los estudiantes, donde sí se les llegó a exhibir, sobre todo a los voceros de LIDA. A los 5 voceros se les sacó algo, o se les buscó sacar algo y ofender. Entonces, este tipo de cosas solo generaban mayor desinformación y una visión errónea de ellos, ¿no? De su postura y de por qué estaban ahí.
Y sin embargo, aquí por la desinformación, por el señalamiento con una intención de desvirtuar, porque ahí sí tenía una intención, pues muchas cosas empezaron a perder credibilidad, tanto para las páginas que desvirtuaban como para los del movimiento. Entonces, sí, yo diría y sí tendría bastante en cuenta que las redes sociales funcionaron tanto para bien como para mal, pero sí dieron mucha pauta a las cancelaciones que se hicieron y las dejaron fluir. Y pues creo que hasta ahorita ya he estado porque se me voló un poquito la idea. Claro. ¿Alguien más que quiera agregar algo diferente o alguien tiene una opinión respecto a lo que acaba de decir Fer? ¿Podrías repetir otra vez la pregunta, por favor? Sí, claro. Dice, ¿en qué aspectos las redes sociales influyeron en las cancelaciones de diferentes personajes durante el movimiento estudiantil? Bueno. Adelante, está ahí. Ok. Bueno, retomando un poquito algunos de los temas de que Fer mencionaba, vamos a hablar un poquito sobre las páginas de Facebook, que era donde prácticamente se daba este contexto general a la comunidad universitaria acerca de qué estaban pasando dentro del movimiento del paro. Si bien sí había dos páginas, Memes UAH y Somos UAH, esta forma en cómo te puedes mantener imparcial o a favor de alguien sin afectar a otras personas se veía muy claro por parte de la página de Memes UAH. Ahora, dentro de esto de cómo afectó mucho, dentro de los participantes y compañeros estudiantes en Somos UAH, sí se vio muy evidente esta acción de cancelar, o yo lo llamaría más intento de funa, por sí cosas de doxeo, lo que veníamos hablando con Andrea, ¿no? De que a estas personas, si ya se les sacó algo del pasado, hay que revivirlo para que se les siga atacando. Entonces, esto afectaba mucho porque si bien el momento tal cual era dentro del lado de los estudiantes, uno como compañero, pues sí buscaba mucho esta cosa de pues quién me representa, quién es la persona que está liderándome, que una página venga y saca este tipo de cosas, pues sí te pone en tela de juicio, pero en vez de que te pongas a cuestionar y acciones de forma coherente como estudiante, lo que pasaba era de que se ponían a atacar de una forma, yo hasta considero ilegal, por muchas cosas, señalamientos hasta a veces injustos, tocando temas psicológicos, tocando temas un poco provocando la violencia. Entonces, dentro de estos personajes que tú mencionas dentro de la pregunta, en la parte de los estudiantes sí se vio muy afectada por esta onda. Ahora bien, de la otra parte, de la parte universitaria, rectoría, demás dirigentes, la funa fue, digamos, porque hay que decir las cosas como son, el acto de cancelación no tenía mucha sustentabilidad porque la misma comunidad universitaria no buscaba ni siquiera información o cómo sustentar lo que decían, y a veces eran palabras al aire. Entonces era un intento de cancelación y a veces eran palabras por decir, por eso a veces no se tomaban muy en serio ciertas cosas, lo de Esteban, por ejemplo, que también se le sacaban cosas del pasado, que también, si bien son cosas que ya se tocaron en su momento, volverlas a sacar nomás para reforzar un argumento, desde mi perspectiva, dentro de una acción de cancelación, pierde un poco de fuerza, porque necesitas cosas del pasado para poder sustentar lo que estás señalando en el presente. ¿Afecta? Sí, y motivas a la gente no a hacer una opinión crítica objetiva, sino a atacar y violentar con palabras antisonantes, ataques psicológicos, incluyendo cazar a las personas. Sí. Esto lo digo de las dos partes. Entonces, globalizo un poquito mi respuesta haciendo ejemplos, pero es un poquito de lo que puedo comentar al respecto. Claro. ¿Alguien más? Me parece que Evelyn, sí. Bueno, yo empezaría diciendo que el hecho de la cancelación inició a raíz de una falta de justicia en general, de una falta de justicia en la sociedad, en cualquier sociedad. Es por eso que la gente busca precisamente hacerlo por su cuenta mediante la cancelación. En este caso en específico, creo que esa fue la situación y por lo que se llevó al terreno totalmente de las redes sociales, y que las redes sociales fueron
básicamente lo que permitió que el caso se tomara más en serio o se le diera visibilidad, porque si bien recuerdo, el asunto con el IDA se había estado ya desde hace casi un mes, poco menos de un mes, y simplemente se había dejado ahí. Todo, dentro de esta comunidad estudiantil sabíamos lo que pasaba, bueno, al menos sabíamos que ellos estaban en paro, pero no sabíamos, pero la sociedad como tal no sabía mucho más, hasta que se empezó a llevar ya al terreno de las redes sociales, que la sociedad empezó a enterarse de lo que pasaba, que se empezó a dar apoyo o no, y eso fue lo que dio lugar a que ya se buscara, por ejemplo, que sacaran a Esteban del consejo y todo eso, porque también es una situación que ya se había visto. Hace 2 años me parece, ya se estaba exigiendo que saliera porque había terminado su tiempo, pero como no se hizo tan sonado como ahora, no trascendió, no pasó de ahí. Ahora que ya todos sabían lo que estaba pasando, que llevaba más tiempo, no sé qué, fue que la fuerza de exigir su salida fue muchísimo mayor y una presión muchísimo más fuerte. Claro. ¿Alguien que quiera añadir algo? Hacer puntual el comentario de Arely, porque es esencialmente eso, la importancia de las redes sociales en el movimiento estudiantil de rebelarte. Inició en septiembre en el Instituto de Artes posterior a la elección de María Teresa Paulín. Únicamente los integrantes de la comunidad universitaria del Instituto de Artes tenían noción de qué pasaba con ellos. Ni siquiera el poblado de Real del Monte tenía un conocimiento de qué es lo que pasaba. Muchas personas y estudiantes incluso de ICSU, que son residentes de Real del Monte, llegan a decir, no, únicamente están en paro, tomaron la universidad. Sus comentarios se limitaban a eso. No sabían los pobladores en qué constaba el movimiento, por qué inició el paro. Empiezan a hacerlo notable en redes sociales. ¿Por qué en redes sociales? Tenemos un promedio de 21 años en esta mesa y nuestros compañeros un promedio de 20, 22 años. ¿A qué nos dedicamos todo el tiempo? A compartir cosas en redes sociales. Personas de la licenciatura de comunicación, ¿en qué basan la mayor parte de la difusión de sus trabajos? En las redes sociales. Entonces se vuelve el medio de expresión por delimitación prioritaria de todos los adolescentes y de la mayoría de las personas que quieren comunicar algo. ¿Para qué sirvieron las redes sociales en el movimiento? Para dar exposición, para atraer más apoyo, para al mismo tiempo cancelar, buscar la justicia social, que de alguna manera la tardía intervención de la universidad, del Estado, de diversas partes externas jamás llegó y se buscó por medio de las redes sociales. ¿Y sirvió para qué? Para notabilizar algo que sucedía en la sociedad universitaria, en nuestra comunidad. Pero llegó el punto en el que el anonimato, el enojo, el mismo rencor social por la falta de justicia llevó a integrantes de distintos grupos a actuar de manera inapropiada. Pasaron de una exposición por redes sociales, de una búsqueda de apoyo, a una cacería, a una funa, coloquialmente. ¿Y en qué terminó? Incluso si tomamos ejemplos muy puntuales, como es el paro de ICSU, los voceros al final terminaron confrontados con el mismo grupo al que representaban. ¿Por qué? Por difusión de contenido en redes sociales que exponía ciertas cosas aparentemente reales, por difusión de noticias falsas, por comunicados que no se comprendían de manera completa, e incluso estudiantes hoy en día que no terminan de comprender, ya no sé si sea por indiferencia, por apatía, por ignorancia o realmente desconocimiento muy casual, pero no saben en qué constó el movimiento. Entonces las redes sociales fueron ese detonante de hacerlo público. Terminó en noticieros nacionales, el movimiento, el 19S, fue expuesto en noticieros como Ciro Gómez Leiva, en el noticiero de Televisa, en el de TV Azteca, en un periódico incluso, no estatales, en un periódico nacional salió el movimiento. Entonces no se pudo haber hecho visible sin las redes sociales.
pero al mismo tiempo la falla en su utilización, en ese procedimiento de querer exponer qué es lo que se estaba haciendo. Muchas personas animaron del bro desde mi computadora. Nadie va a saber que le estoy tirando hate al señor rector. Nadie va a saber que los voceros, que tal vez en algún momento me peleé con ellos en mi grupo, confrontarse y lograron al mismo tiempo legitimar un movimiento. Bueno, no, reformulo, porque fue un movimiento legítimo desde el inicio, una inconformidad que no fue resuelta, pero lograron hacerlo socialmente aceptado, hasta el punto en el que ese mismo movimiento se deslegitimó por los mismos comentarios de la comunidad ya enfurecida, ya enojada, con argumentos, pero cayeron en el hacer de más y terminaron restándole importancia, valor y apoyo al mismo movimiento. Claro. Moy, ¿algo que agregar acerca de esto? Sí. Una desventaja que también tuvimos fue la falta de información, a pesar de que en este caso Fer y yo estuvimos muy cerca como voceros. Yo tuve mucha falta de información, igual trataba de acercarme a redes sociales, me encontraba muchas cosas diferentes, y aquí dentro del instituto había días que no teníamos pues, datos, incluso internet, estuvimos unos días sin luz, y me acercaba en ese entonces yo no era vocero, me acercaba a mis voceros, oye, ¿qué está pasando? Está pasando esto y esto, y decía, oye, un compañero, ¿qué está pasando? No, pues ahora están diciendo esto y es como de, ¿a qué página le estoy haciendo caso? Entonces dejé en mi caso de hacer tanto caso de las redes sociales y empecé a trabajar, a apoyar a mi instituto, a las necesidades que tenemos aquí dentro, y yo creo que mucha gente igual estuvimos un poco fuera de comunicación con el movimiento porque estábamos dentro de nuestros institutos protegiendo nuestras necesidades, protegiendo a nuestros mismos compañeros entre nosotros, y fue falta de información que también tuvimos. Claro. Jesús, ¿algo que opinar al respecto? Sí, considero que las redes sociales fueron las precursoras de darle visualización al movimiento, pero también fueron las que llevaron al movimiento en declive, porque justamente, como ya lo mencionaron varios, al inicio lo único que se buscaba era el apoyo para que se escuchara la voz de las personas que estaban siendo oprimidas por la injusticia, en este caso. Pero después ya literalmente las páginas, te metes a las páginas que normalmente subían las cosas y veías fotos de personas, veías fotos del rector, de autoridades, de cualquier otro alumno que simplemente chocaron en ideas y subían su foto únicamente para cancelarlo. ¿Por qué? Porque si no estaba, lo tomaron muy partidario, si no estás a favor, estás en contra. Entonces fue como el simple hecho de incluso querer ayudar, por el simple hecho, desde mi caso de sociedad de alumnos, el hecho de querer acercarte y ayudar, por el simple hecho de ser de sociedad, no, una funada cañona, nada más por estar en sociedad. Entonces las redes sociales fueron como que el impulso y a su vez lo que tiró abajo todo su movimiento. Por lo mismo, porque no se les dio el uso correcto, no se siguió la línea que se buscaba perseguir, se desviaron del fin que tenían, y al final de cuentas lo único que estaban haciendo fue demeritar la imagen pública de todas las personas. Claro. ¿Alguien más que quiera agregar algo o quiera agregar algo a lo que dijo Jesús? ¿Todo bien? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, la cual sería: ¿creen que durante el paro se consideró legítima la cancelación a quienes no apoyaban el movimiento? Y además, ¿cancelar a esas personas otorgaba legitimidad? Adelante, Mr. No. Bueno, perdón, Claudia, pero ¿puedes repetir la primera parte? La primera. Dice, ¿creen que durante el paro se consideró legítima la cancelación a quienes no apoyaban el movimiento? Ok. Por eso quería empezar. No, totalmente no. Y vamos a empezar a adentrarnos un poquito más con cositas que no vamos a decir. Bueno, en mi caso no quiero decir nombres, pero vamos a dar una contextualización de lo que pasaba. Un caso muy concreto es lo que pasó al final a los últimos días dentro del movimiento. Personas que pensaban diferente al presidente actual del movimiento
pues digamos que lograron su cometido de poder involucrarse más y poder querer conseguir lo que querían. Las personas que estaban en contra de esto y que estaban súper mega en contra de esto, pues se dieron la media vuelta y dijeron, bueno, si ya no nos está gustando este contexto, esto que está pasando, esta nueva visión, yo me retiro, con permiso, y aquí es donde nace esta onda de la cancelación a estas personas que se ponen en contra de una visión distinta. Yo considero que todo compañero estudiante tiene derecho a pensar y a ver diferente el movimiento. Un movimiento no te hace más o no te hace menos por querer señalar a la gente que no está de acuerdo contigo, porque eso nomás te desmerita el movimiento y desmerita incluso hasta las personas que lideran ese movimiento, porque claramente lo vivimos actualmente con el país. Tenemos un presidente que, si no estás a favor de su ideología, te ataca. Es algo más o menos lo que pasaba en el movimiento. Esta forma de cancelar a la gente y querer reforzar el movimiento a partir de estas cancelaciones además de que estaba mal estructurado la intención que tenían, estaba súper mal y dentro de una perspectiva personal me alegra mucho que la comunidad universitaria se pudiera dar cuenta de estas intenciones, de estas cancelaciones sin sentido. Hubo gente que obviamente lo vio más por este lado, pero volvemos a lo mismo, no había un público o un interés claro de querer pues respaldar, informarse bien, saber realmente qué pasó. Todo era un teléfono descompuesto y claramente esto deslegitimizó el movimiento. Digamos, me voy a concentrar en Ixu, no voy a voltear a ver a Ida. Desmeditó totalmente y mató el movimiento al final de cuentas aquí en Ixu. Esta forma de querer mejor atacar a quienes estuvieron que mejor ver por el bien común. Sí. Más aparte, algo que igual tuvimos nosotros como dentro del movimiento, fue que a lo mejor nos tardamos un poco en llegar a defender nuestra postura, porque por lo mismo de que tenemos que estructurar toda una sociedad aquí dentro, podría decirlo así, porque pues teníamos que estar organizando cómo íbamos a mantener limpio el instituto, cómo íbamos a estar manteniendo guardias, cómo íbamos a estar repartiendo comida, cómo íbamos a estar cuidándonos. Entonces, que nosotros estuviéramos tan enfocados aquí dentro le dio mucha oportunidad a los que estaban afuera, en sus casas, pues sí, nada más en sus teléfonos, en sus computadoras, dedicándose a buscar a lo mejor fake news o a mover la información que sí estaba pasando, a confundirnos. Fue un golpe demasiado para nosotros porque era, ok, tenemos ahora tantas cancelaciones, ¿cómo vamos a empezar nosotros a defendernos? Si ya es muy vieja y ya todos se quedaron con la primera cancelación y ya se quedaron con esa idea, es muy tardado defendernos. Fue un problema que tuvimos también nosotros. Claro. Sí, adelante, Fer. Sí, ¿me podría retomar la pregunta, por favor? Sí. Dice, ¿creen que durante el paro se consideró legítima la cancelación a quienes no apoyaban el movimiento? Y la otra es, ¿cancelar a esas personas otorgaba legitimidad? Ok. En general nunca se buscó como atacar, algo que siempre hicimos visibles entre los voceros y todos, y por eso se llegó a la determinación de que se levantaría el paro en Ixu, a pesar de que teníamos la presión de los otros institutos de, no, es que si se va a Ixu, se van todos. Buscábamos evitar una guerra de estudiantes contra estudiantes, y es algo que siempre se va a mantener firme. Desde el primer momento hubieron muchos desacuerdos, hubieron quienes querían ir a clases, hubieron quienes no querían ir a clases, quienes decían, respeta nuestra idea de que estamos en paro. O sea, nosotros entendemos tu preocupación, también no es que a nosotros nos guste estar aquí, estamos buscando esa visibilización, ese apoyo, esa atención por parte de la universidad. Más que nada se buscaba esa respuesta en Ixu de estudiantes de ciencias sociales que tuvieran conciencia de por qué se estaba haciendo, y no la hubo. Sin embargo, nunca se buscó la cancelación. Se dieron cancelaciones porque es obvio que muchas personas pensaban diferente, y como lo dijo, me parece, Willy hace rato,
hubo mucho desde el anonimato que decía, yo voy a cancelar a esta persona por esto, por esto, por esto. Pero claro, al estar las personas que estábamos acá, pues se da esa idea, ¿no? De, pues es que son los mismos que están allá los que están cancelando, ¿no? Cuando incluso pudo haber sido de otras formas. Incluso misma gente que no estaba de acuerdo funaba o cancelaba a otras personas que tampoco estuvieran de acuerdo, o así, ese tipo de comentarios, para decir, no, pues es que si lo hicieron fueron los de ella que sí están a favor, ¿no? Pudieron haber existido diversidad de situaciones y de influencias para que este tipo de cosas llegaran a escalar tan grande, porque incluso a los que estaban a favor también les tocó cancelar. Ya no podías como defender o no tu postura. Y sí voy a reiterar también mucho el punto de Miscas. Ya al final de la recta del movimiento se dio una parte donde hubieron personas que buscaban reconocimiento, y por ese reconocimiento que no se les fue otorgado en un primer momento, sobrepasaron sobre los demás y cancelaron injustificadamente, lo que provocó más desunión, porque también es importante, preciso poner sobre la mesa que hubo intereses, y en todos lados, en todos los institutos los hubo, sí. Y en el caso de ICSU hubo bastantes. Protagonismo, querer sobresalir, querer tener la capa y la figura de héroe y decir por mí esto, ¿no? Y quedar bien. Y creo que desde una perspectiva un poco más personal, el quedar bien no era el punto, sino llegar a algo real. Los que fuimos voceros, o los que somos voceros, tuvimos esa carga, ¿no? En un punto te metías a los grupos de WhatsApp y decían, no, es que esos voceros no sirven para nada, no pasan información, y es como de, es que también faltaba esa parte de empatía para decir, están pasando estas cosas, porque los voceros teníamos como 1000 cosas que resolver, y a muchas personas las incluíamos para formar parte de los equipos y que las cosas se distribuyeran, pero era imposible. Una de las partes que en la anterior pregunta no tomé, pero puedo retomar ahorita, es que también cómo llegaba la información era importante. O sea, de momento tenías una información y luego te llegaba otra. Y como la mayoría de los que estaban a cargo del equipo de comunicación estudiamos comunicación, sabemos que no podemos dar información que no tenga como un sustento, que no podemos permitirnos enviar algo que no esté ni sustentado, ni que esté aprobado, ni que tenga las fuentes confiables. Entonces, en algún punto sí hubo esa falta de información que dio pauta a las cancelaciones. Pero precisamente se buscaba evitar más problemas, ¿no? A final de cuentas, conforme el descontento, ¿no? Conforme la desesperación, incluso, porque muchos estábamos desesperados de qué va a pasar después con las clases, se fue como formando esa bolita de nieve que va creciendo, hasta que cayó e impactó y dio con la serie de cancelaciones, que las cancelaciones no muchas se dieron durante el paro, sino después y fue a raíz de esta búsqueda de intereses, de resaltar. Y ¿me podría repetir la última parte, por favor? Sí, claro. Dice, ¿cancelar a esas personas otorgaba legitimidad? No, para nada. Ese tipo de cosas, reitero, fueron las que desunieron y lograron que los objetivos perdieran credibilidad. Incluso lo que ya se había logrado aquí en ICSU respecto al pliego petitorio perdiera apoyo, perdiera refuerzo. Sí. Que las cosas que se hablaban en las asambleas aquí en ICSU y que se hablaban por mensajes, perdieran esa fuerza. Porque muchas de las cosas, y es algo triste, ¿verdad?, que muchas personas ni siquiera se detuvieran a leer el pliego petitorio de ICSU. Habían muchas cosas, y hay muchas cosas que se acordaron y que son para el bien de todos los estudiantes, y que lo he visto en casos reales, lo he visto en casos recientes. Dicen, ay, es que falta, y yo pues es que miren, el pliego se pidió esto. Ay, sí, pero el pliego, ¿qué, no? Entonces, esa falta de empatía, esa falta de interés, también provocaba otra visión distinta, ¿no?
y es respetable, sin embargo, pues pone el pie a todos los proyectos que se quieren hacer en conjunto en una comunidad, porque distribuye a la comunidad y la pierde, la desenfoca. Entonces, las cancelaciones simplemente fueron lo que dio pérdida a todo. Ok. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Jesús. Sí. Considero que durante el paro fue legítima la cancelación. Socialmente sí. ¿Por qué? Porque el simple hecho de subir a una persona y decir hizo tal cosa o esta persona es, no sé, la cancelan, ¿no? El simple hecho de verla en redes sociales lo tomabas como verídico. Lo tomabas como de que no, pues sí. No te ponías a indagar en si la persona verdaderamente hizo eso, si la persona verdaderamente estaba siendo acusada justamente. Entonces, socialmente se tomó como si lo suben, es verdad. Entonces, se consideró legítimo desde el inicio, desde las cancelaciones. Y atendiendo a la segunda pregunta, que era la de... ¿Me la repites, por favor? Sí, claro. La segunda es, ¿cancelar a esas personas otorgaba legitimidad? No. La primera, entonces, es, ¿creen que durante el paro se consideró legítima la cancelación a quienes no apoyaban el movimiento? Ah, sí, justamente. Sí, porque... Ok, entonces reformulo. Sí, como lo decía, sí, porque no se pusieron a investigar si la persona verdaderamente estaba o a favor o en contra, o si verdaderamente estaba en contra, ¿no? Porque simplemente puedes decir, pues es que no me quiero meter, o sea, estoy en un punto medio, no estoy ni a favor, no estoy ni en contra, simplemente estoy en espera de ver qué es lo que pasa. Entonces, desde ese punto se tomó como legítima la cancelación por el simple hecho de no querer participar o no querer adentrarte más en las situaciones del paro. La segunda era la de la legitimación, que sí, bueno, le resté importancia, sí, porque cada cancelación era como un topecito más, entonces si ya llevaban fuerza, ya tenían gente, ya tenían apoyo, entonces al momento de empezar a cancelar a las personas, ya fue así como de que ya todos le dijeron, no, pues ya nada más es como estar jugando, ¿no? De a ver a quién quemamos esta vez. Entonces ya fue bajando la intensidad del apoyo, fue bajando todo, o sea, todo lo que habían logrado se empezó a caer por el simple hecho de cancelar a las personas a diestra y siniestra, sin siquiera saber si verdaderamente lo hicieron o si era justa la forma en la que lo estaban cancelando. Ok. Arely, ¿algo que agregar al respecto? No. No. Fer. Sí, a lo que dijo Jesús, sí, ¿verdad? Sí. Tiene toda la razón, porque... ay, se me fue. ¿Qué había sido lo último que habías dicho, perdón? De que empezaron a cancelar a diestra y siniestra. Ah, sí. Y de perder el apoyo. Sí, totalmente concuerdo con él, porque incluso había gente que después del paro decían, es que yo quería venir, pero tenía miedo de encontrarme a tales personas que me podían decir esto, ¿sabes? Entonces, también el miedo a ser cancelado fue algo real, algo tangible dentro del movimiento, de que ya no solo era de que si te cancelaban o no, también esta parte de decir, híjole, si pongo un pie y hago algo que lo que no estén de acuerdo me van a cancelar. Y eso daba una visión errónea, ¿no? Porque aquí era otro mundo. Ya muchas personas que lograban perder el miedo venían y decían, no, pues es otra onda. Pero sí, nada más agregar eso, que el miedo a la cancelación también es algo que provoca que la cancelación no sea legítima. Ok. Yo Sí, tuve adelante. otra situación que tuve dando el respaldo a lo que dice Jesús. Hubo una noche donde hubo bastante gente aquí en el Ixú, éramos alrededor de 120, 130 personas. Genial. Entonces eran como a las 3 de la mañana y llegaron 3 chavos que estaban repartiendo víveres. Entonces empezaron a decir, hay un chavo que está de sociedad de alumnos allá arriba. Y hay un chavo de sociedad de alumnos. Y nosotros como de, ¿qué? ¿Dónde? Y precisamente falta de información nosotros de quién era él. Entonces, como pudimos, agarramos entre los voceros principales y los que estábamos a cargo de seguridad. Fuimos a confrontarlo, a calmar a un grupo de más de 30 personas que igual ya querían ir a golpearlo por lo mismo de que no sabían quién era. Entonces fue como de, oye amigo, con todo respeto, te identificaron, dicen que eres de sociedad de alumnos, por tu seguridad y también por darle seguimiento a nuestro movimiento de que hemos desconocido a la sociedad de alumnos, por favor te vamos a pedir que te retires. Entonces él me dijo de, oye, ¿por qué? ¿Por qué me estás corriendo si soy un alumno del instituto?
Entonces la verdad ahí sí me puse a pensar y digo, oye, sí, tienes el beneficio de la duda, ¿no? Me dijiste que ya no eres sociedad de alumnos, que estuviste en su momento, pero que ya no. ¿Qué me asegura que sí sigues en sociedad o que ya no eres en sociedad? Entonces le pedí una disculpa después, pero en ese momento lo tuvimos que retirar por la cantidad de personas que teníamos ya en Más que contra de nada él. fue porque ya tocaba esa parte que ya hemos hablado antes, de que rebasaba los límites y de que la condenación era más grande que realmente el motivo. Así es. Después ya platicando con el chavo, pues sí me dijo de que entendía el movimiento, que estaba a favor, que cuidáramos nuestras fuentes, porque sí estábamos igual en cierta parte muy impactados con la intensidad de que en qué momento van a llegar a hacernos algo, que sí fue un poco falta de información también de nuestra parte. Ok. ¿Algo que me traigas? Sí, rápidamente. Con respecto a eso, también siento que la cancelación fue más en mi caso personalmente, por sociedad de alumnos, fue más por el lugar en el que estabas, por dónde estabas, ¿no? Por así decirlo. Porque, por ejemplo, como él decía, de que tuvieron que retirar a un compañero porque era de sociedad de alumnos y que toda la gente se le prestaba porque era de sociedad de alumnos. Pues el ser de sociedad de alumnos no te quita tu calidad como estudiante. Entonces, no por pertenecer a la sociedad de alumnos significa que estás en contra del movimiento. No por pertenecer significa que tu ayuda no es aceptada. Aunque básicamente si no era aceptada por el simple hecho de venir de sociedad de alumnos. Entonces era así como de que no era como imparcial la parte de queremos apoyo, quien esté dispuesto a apoyar, que apoye. Era muy de, si eres de sociedad, si eres... pues más por a estudiantes, si eres por parte de sociedad, no te queremos aquí. O tantito te veían pasar, o estaba cerca de donde estaba el paro, o donde estaban los chicos asentados, y ya era como que burlas, gritos, insultos, y era así como de que demeritar tu calidad como estudiante por el simple hecho de estar en sociedad de alumnos, sin siquiera pensar que tú también querías ayudar, también querías aportar algo. Ok. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta, la cual dice: ¿cómo se sintieron respecto a la posibilidad de que sus opiniones o acciones pudieran llevar a la cancelación? ¿Alguien que quiera comenzar? O... Uy. Está buena. Está muy Pues, mira, como te comentaba yo al principio, comencé nada más como el apoyo a seguridad. Sí, nada más fui a apoyar. Y poco a poco nos fuimos ganando como que la atención de las personas de que, ese ha quedado bastante tiempo. Ellos han quedado bastante tiempo. ¿Qué hay que hacer, no? Entonces, cuando ya llegamos a la parte de voceros, de que ya todos nos llegaron a elegir, entre los que estábamos, fue como de, chin, creo que ahora tengo una figura que cuidar, ¿no? ¿Y ahora qué voy a decir? ¿Y ahora qué voy a llegar a, cuando llegue la cámara alguna vez, un medio de difusión, a entrevistarme, ¿qué les voy a decir? Entonces ahí empecé como empezamos a buscar un equipo, igual compañeros de otras carreras se empezaron a acercar a nosotros, en este caso mi compañero Uriel García, Miscas, se acercó de, oye, tienes que cuidar aquí tu lenguaje y tienes que cuidar acá. Entonces ahí fue como de, ya no me van a cancelar tan fácil, creo que ya voy a empezar a hacer un poco de armas para empezar a defenderme y a cuidar lo que voy a decir ante los medios, lo que vamos a decir, porque este mismo equipo que llegamos a formar nosotros lo fuimos moviendo entre todos los institutos para ya empezar a trabajar como un movimiento homogéneo, y empezar a movernos todos como equipo equipo de comunicación. Díganle por favor aquí, orienten a los de ICBI o a los de ISEA cómo pueden dirigirse a la prensa. Lo mismo pasó con las demás carreras, con los de derecho. Oigan, nos dicen los voceros de ISEA si después mandaron a lo mejor un equipo de derecho para que les ayuden con su pliego petitorio. Y así nos fueron pidiendo ayuda de varias carreras. Entonces, cierta parte del movimiento, ya saliendo un poco de lo que dice tu pregunta, el movimiento nos hizo darnos cuenta de cómo podemos trabajar todas las carreras en equipo y de cómo todos somos iguales.
Okay. Willy, ¿alguna opinión al respecto? No será, por favor. Adelante, Arel, sí. Bueno, personalmente fui alguien que, aunque sí estuvo a favor del proyecto, no, bueno, del movimiento, no estuve involucrada de una forma tan cercana como para temer que mi opinión pudiera tener alguna repercusión social a ese nivel. Pero creo que algo que generó precisamente esas cancelaciones fue que en este caso en específico era muy complicado ver cuál era el punto medio. O sea, tener una posición neutra era muy complicado porque el no entrar a clases era ya tomar una posición a favor del movimiento y el entrar era un poco en contra porque podías afectar a los que no estaban entrando. En mi carrera fue algo que se comentó mucho, que con el hecho de que una persona entrara, los maestros podían tomar a esa única persona para evaluar y afectar a todos los demás. Insisto, en mi carrera, que somos un número mucho más reducido que en otras, es mucho más fácil comunicarse. Entonces, lo que se hizo con nosotros fue que entre todos redactamos un aviso a los maestros de que al estar todos a favor, nadie iba a entrar a clases y que ni siquiera nos esperaran porque era un consenso. Pero en carreras en las que era pues, más gente, es más difícil dar esa unidad. Entonces, creo que era muy complicado tener una posición neutra, porque hicieras o no hicieras algo, estabas tomando partido, ¿o no? Sí. Adelante. Sí, ¿podría primero repetirlo otra vez? Sí, claro. ¿Cómo se sintieron respecto a la posibilidad de que sus opiniones o acciones pudieran llevar a la cancelación? Voy a dar mi opinión desde mi opinión como estudiante a favor y como vocera. Como estudiante a favor, en muchas cuestiones, sí existía este problema al inicio, ¿no? Sobre todo al inicio cuando el movimiento iba tomando fuerza de, ay, es que estás argüendera, ¿no? Ay, es que estás de acá. Antes de que tomara fuerza el movimiento. Pero en ese punto la verdad no me importaba mucho porque era mi opinión, ¿no? Y no afectaba a nadie y era mi idea y estaba bien. Ya siendo vocera, sí tenía que cuidar mucho todo. Porque incluso tuve que dejar de pensar por mí misma. Tuve que empezar a pensar qué es lo que podría necesitar y querer la comunidad. Entonces era difícil porque yo en algunas cuestiones pude haber diferido de lo que mi comunidad pedía y de lo que yo pensaba. Y yo le hacía caso obviamente a la parte de la comunidad. Muchas veces era difícil atender a todo, sinceramente. Y querer decir algo, querer hacer algo, sí es algo ya todavía que te pone nervioso porque dices, chin, a ver si no hago algo que afecte, que moleste, que termine por dar otra imagen, ¿no? Si era algo difícil tener que estar ahí. Y en muchas ocasiones, muchas personas sí eran como de, es que lo que dijiste está mal, es que lo que dijiste, es que lo que hiciste, es que tú no debiste, y ya te quedas así como con el peso, con el impacto de, ay, pues qué debo hacer, ¿no? Y en algún punto nosotros éramos los voceros como de que, híjole, yo no voy a hablar a menos que me digan qué es lo que tengo que decir. Y si no es de esa forma, entonces no hablo. Entonces ya después era como que decir, no, tienes que dar tu punto, ¿no? O sea, ya en las asambleas era la única vez en la que podías decir lo que pensabas más o menos sin tener miedo. Más o menos, porque si decías algo mal también estabas ahí en la asamblea y era como de... Pero ya estando con las autoridades de frente, estando en las negociaciones, dando un poquito más el rostro, sí tenías que tener mucho cuidado con lo que decías y con lo que hacías y cómo te mostrabas, ¿no? Incluso en la apariencia, porque sí se llegaron incluso a pasar algunas veces con el comentario de, es que ni parece, es que ni se ve, es que aparenta ser otra cosa, ¿no? Deberían de poner a tal persona, ¿no? Entonces, sí ya era un peso de tener miedo a hacer algo.
Y era un peso de sentir que por cualquier cosa lo podrías hacer mal. ¿Alguien más que quiere agregar algo? Yo desde mi vivencia, a mí no me causó nada de miedo expresar lo que pensaba. Yo empecé siendo aquí dentro del movimiento, pues el que estaba en la puerta recibiendo víveres. Yo me acerqué a Moy cuando me enteré que era vocero para ayudarle con esta situación de comunicación, pues porque, bueno, no al sentirme un poquito de semestre un poquito más alto, me sentí con la capacidad y el conocimiento de poderle ayudar. Sí. Fue donde él me ayudó, bueno, no me ayudó, mejor dicho, reestructuró. Me ofreció la onda de ser su asesor, de ayudarle con las perspectivas que pasaban cuando él no estaba en el instituto. Entonces, esta situación, digamos, puesto, me daba esta forma de acercarme con los chicos que estaban aquí adentro, platicar con ellos, escuchar perspectivas, opiniones, y ya para yo posteriormente hablarlas con él, pero obviamente siempre desde una postura clara. Obviamente en ocasiones me ganaba mucho lo que yo pensaba y le decía consejos de, oye hermano, ¿sabes qué? Pasa esto, hay que hacer esto, aunque te pese, aunque nos pese. Sí, hay cosas que se dijeron, a Fer también le pasó en su momento, cosas que uno dijo y sufrió las consecuencias de sus acciones, pero pues desde mi perspectiva personal no me dio miedo a una cancelación por lo que yo pensaba o cómo yo quería actuar. Pero hablándote un poco acerca de la gente que estaba adentro, se había gente con mucho miedo de hablar, demasiado miedo. Gente que se acercaba con uno, ya sea con ellos dos o conmigo o con otra persona que también era asesor de Fer, se acercaban con nosotros y nos decían, ¿sabes qué? Es que yo veo esto y pasa esto, o cierta persona habla esto y me da miedo porque yo siento que esta persona tiene más apoyo de acá o tiene más amigos y si yo lo digo me van a atacar todos. Entonces, miedo a la cancelación por poder expresar lo que tú quieres dentro de un movimiento estaba muy cañón. Y eran casos extremos, porque cuando se acercaban era, por ejemplo, a las 2, 3 de la mañana que estábamos dando rondines y era como oye, ya ahorita, ¿por qué no? Aprovechando que no hay nadie, ¿puedo decirte esto? Entonces, te pesa. Y cositas un poquito más pasadas de tono, vamos a decir las cosas como son, acoso, dentro de y las personas que sufrían esta acción tenían ese miedo de decir, ¿sabes qué? Te lo digo a ti personalmente, pero entonces se hacía la acción y pues la persona pues sufría las consecuencias de esas acciones justificadas y congruentes. Pero cuando uno quería opinar algo, por ejemplo, ¿sabes qué? No me gustó que X persona le negara comida a XY persona, pero me da miedo decirlo porque cómo puede reaccionar esta persona, porque es muy impulsiva o porque tiene un cúmulo de amigos adentro. Me da miedo decirlo. Entonces, sí existía ese miedo en varias personas dentro del movimiento. Ok. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo se sintió el ambiente escolar entre el grupo de paristas y no paristas tras el regreso a clases? Sí, adelante. Pues básicamente se sintió muy tenso todo, porque desde un inicio se tomaron bandos. Fue de que parista o sistema. O sea, no había más. Entonces eras o apoyabas el paro o eras apoyando a las autoridades. Y de todas las formas era así como de que regresando todos, estando ya nuevamente en las aulas, estando conviviendo ya todos juntos de nuevo, sí se veían muy muy marcadas las barreras. Y por ejemplo en mi campus sí hubo mucha división de carreras, porque solamente había una carrera que era como que la más enfocada en el paro y todas las demás eran las que estaban como que pues X, ¿no? Entonces sí era así como de que se dividieron bastante, era como que entre grupitos de las personas que eran voceros y así, era así como de que te veían pasar y luego empezaban a hablar de ti o te gritaban cosas o te decían cosas. Entonces se sentía mucha tensión al respecto. ¿Por qué? Por lo mismo de que nunca tomaron la parte de buscamos un fin en común, sino estamos paristas y sistema nada más. ¿Alguien más? Sí, totalmente de acuerdo. La tensión fue lo más feo. Hubo 2 tipos de tensiones, me atrevo a clasificarlo así. La tensión entre compañeros, precisamente como dice Jesús, de los que estuvieron y los que no estuvieron a favor, y la de los maestros y personal administrativo. En mi caso, yo llegué y de momento maestros
de educación, de derecho, me decían, adiós Fernanda, cuídate, y yo me impacta porque yo ni siquiera voy en esas carreras y es como de, o sea, gracias, pero ¿por qué? Ser una advertencia. Sí, y bueno, en mi caso también ir a saludar a tus amigos, a otras, a otros módulos, a otras áreas académicas, era como de, oye, estoy afuera, y se salían algunos maestros a ver, y era como que, wow, o sea, ya estoy estudiando, espera, ¿no? Entonces, como que en las primeras semanas, la verdad, yo no me quería salir de mi módulo, era como de que, no, aquí estoy bien, o me iba al pasto, y sentía mucha la tensión, esa parte de los administrativos, o sea, bueno, con el tiempo sí fue como calmándose, pero sí, eso fue como para mí muy fuerte, y luego la de los compañeros que estaban a favor y que estaban en contra. La verdad me topé primero con los que estaban en contra, entonces fue como que, mira, y se te quedaban viendo y te seguían con la mirada, y algunos hasta se hacían así, y era como de que no hice nada, lo juro. Ya ibas caminando y poco a poco, adiós Fer, y era como de que, bueno, o sea, ese sentimiento de confianza, de ya haber estado ahí, ¿no? Con las personas que ya conocías, que incluso con las que interactuaste muy poquito, era algo reconfortante, ¿no? Porque yo la verdad después del paro dije, no, yo me quiero tomar mi semana sabática, no quiero saber nada, pero ese tipo de pequeñas diversificaciones de la atención, como las respuestas agradables de algunos compañeros que en otra situación no pude haber conocido, fueron algo bonito, ¿no? Y, por ejemplo, pararte en cada área académica y que alguien de perdida te dijera, adiós, cuídate, era algo que te llenaba, que te hacía sentir bien a pesar de todas las demás cosas. Y pues sí era tenso, ¿no? De momento también te dabas cuenta de cuando habían personas que no estaban, pues, con la misma idea del movimiento, pues, tirando comentarios, ¿no? Del mismo modo también, sí, iba a haber casos de señalamientos por parte de los compañeros que sí estuvieron dentro del paro a los que no, y era como de, mira, iba tal. Era como de, uy, no, yo en eso no me meto, no, y ya, te vas. Pero la tensión sí hubo más entre estudiantes, pero de mi parte también vi la tensión administrativa, que fue algo que me sacó muchas veces de onda. Ok. ¿Willy algo que agregar o no? Disculpen mi silencio. Bueno, es que las 3 preguntas anteriores llevan a un camino muy importante. La tensión vivida post-paro, la cancelación de aquellos que estaban a favor o en contra, pues claro, se vuelve muy importante porque todos los participantes del movimiento, ¿qué esperaban de sus compañeros? Empatía y solidaridad. Es algo que se espera. Sin embargo, tú no puedes obligar a que Víctor opine lo mismo que yo, a que Jesús tenga las mismas necesidades que yo, a que Areli tenga la misma ideología que yo. Y se volvió, es un detonante de Fer, paro, Willy, sistema, confrontarnos directamente. Se olvidaron, y Jesús lo dijo de una manera muy puntual, y el ejemplo de el individuo que estaba en Ixú, al que tuvieron que retirar, pues claro, te encamina desde un inicio a eres o no eres, y cancelas o segregas, y al mismo tiempo estás haciendo una bifurcación de que tu ideología no puede convivir con la mía. Ok, en primera instancia el pensamiento es ese. Si no pensamos lo mismo, no podemos convivir. Y es realmente eso lo que sucede. Si Miscas y yo no tenemos cosas en común, no significa que no podamos estar sentados al lado y convivir. Tal vez en una mesa de opinión, una mesa de debate, claro que se puede. Los ejemplos se dan todos los días. Tú convives con el compañero de tu salón que no te quede bien, pero está ahí diario. Lo saludarás, no lo saludarás, pero estás conviviendo con esa persona. Tomaron puntos y no podría decir que el poder, bueno, la perspectiva de estar en cierto lado te hacía el no, bro. No tenemos los mismos ideales, ni siquiera nos vamos a hablar, vamos a segregarlos o alejarlos por su seguridad,
pero se convierte en lo mismo. Pasas de hacer un señalamiento a una funa, a la segregación e incluso a una discriminación por ideología. Y respondiendo a esa pregunta anterior de si eso te legitimiza, pues no, claro que no, porque lo que buscaba el movimiento era darle voz a los oprimidos, dar señalamiento de todo lo que estaba mal, buscar un cambio, pero se tomó la postura de hacerlo desde la misma opresión. No estoy diciendo que los chicos lo hicieron, pero terminó enfocándose en eso. Muchas personas se confrontaron, mismos salones, docentes contra docentes, porque esos son temas que no se hablaban. En las áreas académicas había docentes que estaban a favor del paro y había docentes que no estaban. Y las coordinaciones los confrontó entre ellos, que querían dar clase. ¿Por qué? Porque las coordinaciones estaban dictaminándolo. Nuevos periodos de evaluación, no por los docentes, por el mismo sistema. Entonces hace que todo se confronte y que el regreso se convierta en un choque inmenso de diferencias. Pero hay algo muy importante que puede pasarse por alto y que podemos hacerlo menos. Pero volverte vocero, volverte parte del espacio público, te envuelves en el escrutinio y las personas siempre van a opinar. Ustedes como comunicólogos lo sabrán, siempre estás expuesto al escrutinio público y las personas van a hablar bien, mal o no hablarán. Entonces, habrá personas como Miscas que dicen, yo hice lo que tenía que hacer, lo que yo creía correcto, yo tomé la decisión por ustedes, como lo hace Fer, porque tomaron la decisión que creían correcta en su momento. Pero a las personas no siempre se les va a tener contentos, tanto los que pertenecían al paro como los que estaban fuera. Y eso en toda la administración, en la creación de políticas públicas ya en la vida real, se convierte en algo que pasa todos los días. Tú tomas la decisión por la mayoría, tomas la decisión que crees correcta en ese momento, y a Fer no le va a parecer, o tal vez le parezca ahora que la tomamos, pero para mañana no sabemos si su opinión seguirá siendo la misma. Total. Y regresamos a las aulas, y los estudiantes están, es Fer, la vocera, pasó. Sí. Y es muy latente, que acabo de identificar que Jesús no eres de Ixú, ¿verdad? No, ok, pero personas como Fer de Comunicación, como Moy, como Miscas, el movimiento se centró en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Eran la mayoría aplastante del movimiento. Minorías segundas mayorías en antropología, sociología, educación, pero esas pequeñas minorías o esos ausentes de derecho, ciencias políticas, ustedes no vieron esa parte, pero en los pasillos de políticas y de derecho, inexistente el retorno. Regresaste de un fin de semana largo, porque a la gente esa indiferencia no le afectó en lo mínimo. Aplazaron las clases, retornamos, ni siquiera había comentarios. Profesores que sí llegaban a hacer el comentario de cuál es su opinión, hicieron esto, no hicieron, participaron, no tuvieron las actividades, pero fue mínimo. El primer día, para el segundo, en licenciaturas como las mencionadas, estaba olvidado. Pero para ustedes lo vivieron mucho más, sus compañeros. Y quiero tomarme el atrevimiento de decir, la mayoría del grupo probablemente estaba a favor. Pero había ese grupo pequeño, esa minoría que no tenía cohesión entre ustedes, en los que sí, siempre iba a haber un descontento, siempre iba a haber ya perdí mis vacaciones, ya aplazaron mi semestre, no lograron nada. Entonces, al final, es esa parte de... Te vuelves parte de la esfera pública, porque estás representando cierto sector, cierta muestra de la población estudiantil, por lo menos de Ixú. Jesús, ¿de qué instituto eres? Vengo del campus Actopan. De la Escuela Superior de Actopan, ok. Bueno, es un ejemplo muy claro. En la Escuela Superior de Actopan, en la Escuela Superior de Apan, había muchos que estaban a favor y había muchos que estaban en contra. Al final, esa indecisión también hizo que las escuelas lejanas de la zona metropolitana de la universidad se deshicieran sus movimientos, que no pudieran participar de una manera activa. Bueno, eso, te vuelves parte de la opinión pública. Francamente, tal vez sonará insensible, pero ya tomaste decisiones, Fer. Ni modo, la verdad, asumirlas y decir,
Se hizo esto porque era lo correcto en su momento, ni modo. Sí. Víctor opinará otra cosa, es su opinión, siempre vamos a estar expuestos a ello. Pero sí, hasta ahí. Bueno, a forma de conclusión va la siguiente pregunta. ¿Creen que la cultura de la cancelación puede tener impactos duraderos en la vida personal y profesional de una persona? ¿Cómo? Sí, adelante. Sí, bueno, lo voy a hablar desde un punto personal. Al menos para mí la cancelación sí me afectó al nivel personal y podría decir que profesional, porque al menos en mi caso, el que me estuvieran cancelando desembocó otras situaciones que afectarán en cosas externas a la universidad, por así decirlo. La forma en la que a mí me afectaron las cancelaciones fue cancelación de contratos personales que yo tenía, en los que evidentemente se requería la imagen. Entonces, al estar funado, no pueden usar tu imagen, no puedes sacarle provecho a tu imagen, Sí. por el simple hecho de que hay una cancelación social. Y pues estamos en una sociedad en la que todo el mercado, por así decirlo, está en redes sociales. O sea, toda la difusión es redes sociales. Entonces, desde el punto de que te cancelaran, te desembocaba muchas otras cosas. Lo digo en mi caso, de la cancelación de contratos personales a nivel profesional. Fue algo que literal dije como por. Entonces sí tiene efectos secundarios, por así decirlo, y repercuten, porque hasta la fecha son contratos que yo no he recuperado. Porque ya no está el paro, ya no está la cancelación, pero pues son cosas que repercutieron en mi vida personal. Ok. Fer, me parece que... Sí, bueno, retomando un poco la parte que dijo Jesús, en la parte profesional y la apariencia de una persona, la cancelación sí puede afectar bastante y de por vida, porque recordemos que de hecho desde siempre, la sociedad se basa en la apariencia, en lo que demuestra ser. Y si tú demuestras ser algo que no encaja con la idea que la sociedad quiere ver de ti, pues no puedes. Ahora, yéndonos en un caso más introspectivo, me atrevo a decir personal, las cancelaciones sí llegan a repercutir en tu estado emocional, en tu estado psicológico e incluso en tu estado inconsciente. Ya no eres como que capaz de decir abiertamente lo que puedes querer o hacer alguna cosa, porque sí tienes ya como que ese precedente de decir, no, es que antes me pasó esto por hacer esto, ¿no? Entonces sí tienes más precaución, pero también te limitas en muchas cosas. Y este tipo de cuestiones solo generan inseguridades, generan miedos, generan que ya no puedas continuar incluso con tu mismo pensar y con tu misma forma de ser. En algunos casos hay personas que llegan a perder su personalidad y cambiar completamente por este miedo y también por querer encajar en lo que es social y políticamente correcto, ¿no? Entonces, sí, como que ya en una forma más interna, las cancelaciones y el miedo a las cancelaciones te obligan a actuar en una línea, quieras o no. Ok. ¿Alguien más quiere añadir algo? Claro que sí. Bueno, en todas las participaciones hemos resaltado lo muy importante que es la cancelación. Bien dicho desde el inicio, hay cancelaciones, hay funas, hay seguimientos y en la realidad linchamientos que terminan en homicidios, en suicidios, en depresión, en adicciones, porque muchas veces también deriva en eso. Uno no sabe cómo lidian las personas con ese trauma a raíz de la cancelación. Y es sumamente importante porque hechos como el tendedero son hechos para denunciar abusos, acosos, maltratos, violencia, y hacerlo de manera efectiva le ayuda a las víctimas. Pero hacerlo para dañar a las personas hace que las mismas víctimas no tengan esa ayuda que en un inicio buscaban. Este es el ejemplo del tendedero. La cancelación inicia siendo ese acto social de señalar a las personas por los hechos que han realizado,
Si vamos hasta ejemplos en la literatura, la letra escarlata es un hecho de cancelación. Están señalando a una persona por, bien mencionado, no encajar en las normas sociales de la época, por no encajar con las normas morales, por cometer actos que personas como nosotros, porque nosotros pertenecemos a todos aquellos que han cancelado o que cancelarán en algún momento, porque en realidad siempre sucede. En la vida estás expuesto a recibir cancelación y a ser tú quien cancele en su momento. Y no sabemos en qué dimensión vamos a afectarle la vida a las personas, como lo mencioné, no sabemos si podemos generarle algún trastorno psicológico, algún trastorno emocional, algún trastorno físico, y hacerlo de una manera inapropiada siempre será irreversible, porque generas muchas cosas que tú no puedes ver, y las personas que cancelan de manera injustificada, que lo hacen a broma, a venganza, no miden las consecuencias de sus actos. Y finalmente de eso se trataba la cancelación en un inicio, de hacer que las personas midieran o se percataran de que sus actos, por mínimos que sean, pueden ser juzgados por otros. Y se convierte en un mecanismo de violencia, de opresión, y sí, puede dañar la vida de las personas de maneras mínimas y de maneras inmensas. Así es. Bueno, con la respuesta de Willy damos por concluido este grupo de enfoque. Agradecemos su presencia y su participación. Muchísimas gracias. Gracias.